hoy vamos a observar que también es información muy importante. Adelante. Aquí tenemos el virreinato. Vamos a hablar un poquito del virreinato y se le llamó virreinato a la continuación, bueno, más bien al inicio de la llegada de los españoles. De igual manera, el territorio pues ya tenía un nombre y este nombre fue Nueva España. Nueva España básicamente porque todo era controlado por los españoles. Esa era la España y aquí el territorio en América, Nueva España. Nueva España funcionaba de una forma pues muy importante, porque de ahí se obtenían los principales recursos que eran llevados a España. Cuando se conquistó este territorio, pues los españoles comenzaron a dominar todavía más espacios. Comenzaron con México Tenochtitlan y fueron avanzando hacia pues más pueblos, hacia más comunidades, hacia más aldeas, hacia más ciudades, hasta que terminaron conquistando todo el territorio que ahora es México y hasta territorios que pertenecen en la actualidad a Estados Unidos y además espacios o países de Centroamérica, que bueno, también ya son países independientes. De igual manera, ¿qué fue lo que más llamó la atención a los españoles para querer conquistar y dominar este territorio? La búsqueda de metales preciosos como oro y plata. En la clase anterior mencionábamos que a los españoles les llamó muchísimo la atención todo el mineral que se encontraba aquí. Cuando se encontraron con Moctezuma y les llevó los regalos, pues su ambición creció, ¿verdad? Entonces, eso incitó a que los españoles quisieran dominar este territorio. ¿Y cuál fue la principal razón? El poder obtener todos esos metales preciosos como oro y plata. Recordemos también que los españoles, que Europa ya conocía el significado y el valor del oro y la plata, ya utilizaban la moneda, por lo tanto, pues ya sabían el valor que tenían todos estos metales preciosos. Cuando llegaron los españoles, trajeron consigo la evangelización. ¿Qué significa evangelización? Pues bueno, recordemos también que cuando hablamos de las culturas mesoamericanas, decíamos que eran politeístas. ¿Y qué significa politeístas? Cuando hablamos del politeísmo, estamos hablando de personas que creían en muchos dioses. ¿Y quiénes eran sus dioses? Todos estos dioses eran basados en la naturaleza. Por ejemplo, los mexicas le rendían tributo al sol y todos los sacrificios que realizaban era para que el sol no se apagara. Y si nos vamos de forma general a las culturas mesoamericanas, pues podemos encontrar dios de la lluvia, el dios de la siembra o de la tierra, según lo conociera, pues según lo conociera la cultura mesoamericana, todos basados en la naturaleza. Y para que pudiera seguir funcionando en equilibrio la naturaleza, pues realizaban muchos sacrificios. Cuando llegaron los españoles, se dieron cuenta que los mesoamericanos creían, aparte de tener muchos dioses, eran muy sanguinarios y no estaban de acuerdo con las ofrendas que realizaban. O sea, para ellos, para los españoles, pues eso era algo equivocado. Trajeron consigo la evangelización y la evangelización habla acerca de enseñarles a los mesoamericanos acerca de la Iglesia Católica. Cuando llegaron los españoles, pues trajeron consigo pues misiones y estas misiones trajeron frailes. Frailes es el nombre que recibieron los grandes maestros que empezaron a evangelizar, es decir, predicar, ¿no? Como en la actualidad, cuando encontramos una religión y pues pasan de casa en casa y te van hablando acerca de esa religión. Lo mismo hicieron los franciscanos, que son los frailes, son las mismas personas. Los frailes llegaron, pero algo que hicieron los españoles, algo pues muy feo, fue que empezaron a derribar todos los templos que utilizaban los mesoamericanos. Los mesoamericanos realizaban sus propios rituales. ¿Y qué hicieron los españoles? Empezaron a derrumbar, a pisotear, a burlarse de esos templos. Entonces obligaron básicamente a los mesoamericanos a seguir esa religión. Y bueno, la iglesia se volvió pues lo principal
para el dominio de los mesoamericanos. Aquí podemos encontrar una imagen básicamente y en la imagen tenemos la imagen, en la imagen hay una imagen de los franciscanos, de los frailes que fueron, que vinieron al territorio de Nueva España. Y la corona española pues se encargó de evangelizar a todos los mesoamericanos, a todas las personas que estaban, no tenían elección, básicamente era o crees en esto o crees en esto. No tenían una opción. Todo esto contribuyó a generar una nueva identidad y puso en el centro a la iglesia. La iglesia se convirtió en el dominio de casi todas las actividades que se realizaban en Nueva España. Aparte de la iglesia, porque analizando para los que van llegando a la clase, pues estamos analizando todo lo que trajeron los españoles cuando fundaron la Nueva España. Entonces, eso hemos estado analizando. Otra cosa que realizaron los españoles al llegar a este territorio fue crear estos famosísimos centros históricos que hay en nuestro país. En nuestro país tenemos un sinfín de centros históricos. Y son centros históricos porque existen desde la época de la Nueva España. Y fíjense las características que tienen este tipo de ciudades, de centros históricos. Y bueno, estos centros históricos se caracterizaron porque cuando llegaron empezaron con una plaza central. Si se dan cuenta, los centros históricos tienen a una iglesia y muy cercana, la iglesia, frente un parquecito y alrededor, pues las casas. Esa fue la estructura que trajeron los españoles, además de crear las calles rectas. Vean las casas, todas son muy coloridas. Las puertas son muy grandes. Aquellos que ya tuvieron la oportunidad de visitar un centro histórico, pues la verdad es muy bonito este tipo, son muy bonitas estas casas, la verdad. De hecho, se les llaman casonas. Entonces, estas casonas son muy grandes. Las puertas no son como las que tenemos normalmente en nuestras casas. Las puertas son muy altas, muy grandes. Y las casas también tienen la altura como si fueran 2 pisos, pero realmente solo es un piso. Vean también el alumbrado, esa estructura tan bonita que tiene, como de época colonial, porque pues realmente es de época colonial. Y así se fueron diseñando estas primeras ciudades. Estas ciudades ahora se convirtieron, como ya mencionamos, en centros históricos. De hecho, no se pueden derrumbar. Les cuento una experiencia. Yo viví un tiempo en Valladolid, Yucatán, en donde Valladolid pues tiene este tipo de hecho, es un pueblo mágico, precisamente así se le llama, pueblo mágico. Lo conocen por pueblo mágico porque Valladolid tiene esta estructura y el centro pues está bien bonito también. Y ahí no están derrumbadas. Fíjense que una vez cuando yo estaba buscando un Oxxo, cuando por primera vez pisé la ciudad de Valladolid, estaba buscando un Oxxo, el famosísimo Oxxo, porque yo decía, hay Oxxos en cada esquina, aquí debe de haber uno. Y no lo encontraba porque yo me esperaba encontrar la estructura del Oxxo, ¿no? ¿Cómo está? Tienen como que hasta la misma fachada, color rojo, el letrerote de Oxxo. Y cuando llegué a este centro histórico, pregunto por un Oxxo. Básicamente, imaginemos que es esta casita del lado derecho, lo que está de color amarillo, solamente con un letrero que dice Oxxo. Por dentro, podrías imaginarte que es el Oxxo que todos han visto, pero por fuera tiene esta fachada. Lo mismo pasó con bancos, cuando entré a un banco, también Coppel, también había un Coppel, y es esta misma fachada, solamente tiene un letrero, unas letras que dice Coppel, y ya. O sea, y, y, y realmente se conservan, no permiten las ciudades, los centros históricos, no permiten que sean destruidos, pues estas características que tienen los centros históricos, aunque en muchas ocasiones se han tirado y se han reconstruido, ¿verdad? Pero que se vean igual. También, de igual manera, algo que pasó con la llegada de los españoles fue el, las mezclas, el mestizaje.
Cuando llegaron los españoles, pues muchos españoles llegaron con toda su familia. De hecho, yo me imagino, ¿no? Nos podemos imaginar que cuando se dio la noticia de que ya tenían más espacio, de que ya tenía más territorio que se había unido a España, pues bueno, les dieron la opción a muchos españoles de venir a vivir, de venir a poblar Nueva España. Muchos españoles aceptaron, se les dieron pues terrenos, territorios, formas de cómo vivir y pues bueno, la opción era poblarlo. Entonces empezaron a venir españoles y españoles y españoles a este territorio. Muchos indígenas murieron por la viruela, pero muchos indígenas se adaptaron. Pero recordemos que no solamente habían indígenas, también habían, pues, por ejemplo, asiáticos, afrodescendientes, que también fueron traídos como esclavos en esa época. Entonces, pues empezó esa mezcla de personas, esa mezcla cultural, en el cual los españoles también empezaron a mezclarse con los indígenas. Y a pesar a pesar de que en un principio se pensaba que no iban como que a convivir tanto porque pues pensaban que eran inferiores a los españoles, aunque no quisieran, se dio ese intercambio cultural. Entonces fue cuando empezaron a mezclarse todas las culturas y comenzó el mestizaje. Y empezó ese intercambio cultural tan hermoso que hasta en la actualidad sigue. De hecho, la cultura mexicana es una combinación española-indígena. Para los que no lo conocían, pues ahí tenemos un dato interesante. Nuestra cultura aquí en México no solamente es indígena. Aquí encontramos, hay platillos típicos que no solamente son de origen indígena, que tienen la combinación española, ahorita les voy a dar un ejemplo más adelante, y aparte de ese mestizaje, de ese intercambio cultural, pues bueno, empezaron a utilizarse palabras de origen náhuatl, por ejemplo, chocolate, guajolote, jitomate, chile, metate, entre otros. Muy bien. Aquí vemos una imagen de una cocina. Vean, muchos platillos tradicionales de nuestro país tienen un origen virreinal y esto significa la combinación español-indígena. Alimentos como el mole, que son alimentos típicos aquí en México. Claro que cada región la prepara de diferente manera, pero el mole en general, ¿no? ¿Quién no conoce el mole? Pozole también, ese pozole que se come cuando pues se celebra la independencia mayormente y bueno, en cualquier momento lo comen, ¿verdad? Pero es algo como que no puede faltar ese 15 de septiembre. Y bueno, aquí encontramos esa combinación. Vean, vamos a poner de ejemplo el pozole. En el pozole podemos encontrar el maíz, que es muy rico. Ese es de origen indígena, el maíz que aquí existía en América. Pero aparte de eso, tiene carne, la carne de cerdo, por ejemplo, con lo que se prepare. Y esa carne, pues no existía aquí en América, lo trajeron los españoles. De igual manera, esas especias como ajo, pimienta, páprica y demás especias, ¿verdad? También son de origen español, porque recordemos que Cristóbal Colón llegó, descubrió América, llegó accidentalmente porque estaba buscando una nueva ruta para llegar a Asia. ¿Y por qué querían llegar a Asia? Porque los europeos necesitaban esas especias. Y bueno, el intercambio de productos de forma general. Pero vean cómo esa es la combinación, el mole también riquísimo, tiene parte indígena, pero también tiene esa parte española que lo hace un platillo típico mexicano gracias al mestizaje. Observen también este ejemplo que es también muy claro. Este es un altar de muertos. Hay personas aquí en México que celebran el Día de Muertos. Hay quienes no pasa nada. Pero de todos modos, esta es una tradición típica mexicana. Esto tiene una combinación, pero de verdad, español, indígena, a todo lo que da. No podríamos decir que solamente es indígena o que solamente es español. Vean que cuando llegaron los españoles decíamos que los indígenas, o sea, los mesoamericanos, eran muy sanguinarios.
En un principio, esas cabecitas, vean las cabecitas de azúcar que, pues, para quien ha puesto su altar y compra esas cabecitas de azúcar, pues son riquísimas, pero en un origen no eran de azúcar. Cuando llegaron los españoles, vieron cómo los mesoamericanos realizaban su altar de muertos y eran con cráneos humanos, o sea, de verdad, o sea, el cráneo así todo real, o sea, el hueso, hueso, ahí estaba en el altar y eran parte de los sacrificios que realizaban los mesoamericanos. Y agarraban la cabeza y la ponían en el altar de muertos. ¿Y qué pasó cuando llegaron los españoles? Pues casi se desmayan, ¿no? No les gustó ver eso. Entonces, bueno, cambiaron y decidieron poner, pues bueno, algo más agradable. De igual manera, el pan que ahora ponemos el pan de muertos, pues de hecho no era solamente el pan, sino también representa los cadáveres que utilizaban los mesoamericanos para poner en el altar de muertos. Aquí también encontramos, por ejemplo, la cruz. En los altares de muertos que se realizan aquí en México está la cruz y recordemos que la cruz llegó con los españoles. Los mesoamericanos no sabían nada de Jesús, no sabían nada de ningún santo de la religión que sea, no los conocían. Ellos trajeron y empezaron a evangelizar con la vida de Jesús. De hecho, les doy otro dato interesante. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, no es originalmente morena. He escuchado, o sea, yo no soy de la religión católica, pero he escuchado que, por ejemplo, le dicen la morenita, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos una imagen de la Virgen de Guadalupe, es morena. Pero realmente los españoles, cuando trajeron a la Virgen de Guadalupe, es blanca. Y de hecho no tiene la capa, no sé si se le llame así, la parte verde que tiene la Virgen no es verde. Y se le puso el verde, pues, no sé, como representación, me puedo imaginar, a nuestra bandera de México. Pero la Virgen original, de hecho, pueden ustedes buscarlo en internet, es blanca, completamente blanca, y su capa es color azul, también con estrellitas. Entonces, para que vean, ¿y qué hicieron los españoles? Pues la adaptaron. ¿Vieron el color que había aquí en Mesoamérica? O sea, no somos completamente blancos, no somos güeros, no somos gringos, somos mexicanos y nuestro color pues es único también. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, para que se sientan identificados, vamos a ponerla también morena. ¿Ok? Y bueno, aquí observamos el altar de muertos que también nos enseña la combinación entre españoles e indígenas. Y vean, esta imagen también es muy interesante. Aquí vemos el territorio de la Nueva España. Toda esta es la división territorial en el siglo XVII. Observen que está todo, completamente todo México, pero también esta parte que ya no es de nosotros, que en algún momento fue mexicano, sí, pero pues por algunas razones que vamos a ver más adelante, porque vamos a seguir hablando de historia de México, vamos a ver cómo se perdió esos territorios como Texas, por ejemplo. Y bueno, esos territorios también pertenecían a la Nueva España. De igual manera, ahí no se aprecia en el mapa, pero también hay parte de Centroamérica y bueno, de todos modos vemos ahí a Belice, vemos a Guatemala, que también pertenecían a la Nueva España. Y vean también lo interesante que no tienen la misma división territorial. Aquí tenemos solamente el reino de Nueva Vizcaya, provincia de Coahuila, tenemos el reino Nueva España, Capitanía General de Yucatán, reino de Nueva Galicia. Vean que son muy poquitos, de hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a comparación de pues todos los estados que tenemos en la actualidad. Vean la división territorial que tenían en ese entonces. De igual manera, pues esta imagen es muy interesante porque nos habla acerca de los peninsulares, los pobladores de Nueva España que habían nacido en España. A pesar de que los españoles
tenían pues muchos privilegios, existió un grupo llamado criollos y ahí ya nos estamos adentrando a una de las causas de la independencia de México, porque los españoles tenían todos los privilegios siempre y cuando seas peninsular. ¿Y qué significa peninsular? Que tú hayas nacido en España. No les interesaba si tus padres, si tus abuelos eran españoles. No, 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 no. Si tú habías nacido en Nueva España, a pesar de que tus padres y tus abuelos sean españoles, no le interesaba al reino español. Tú no podías tener esos cargos políticos que tenían los peninsulares. Y por esa razón eran llamados criollos. Los criollos, bueno, podían pertenecer pues al ejército, a los soldados, poder tener ahí pues cierto cargo, ¿verdad? Pero no un cargo fuerte, un líder político, no lo podían tener porque esos cargos solo eran para los peninsulares, es decir, para españoles nacidos en España. Los criollos eran personas que no tenían los mismos privilegios que sus padres y que sus abuelos. Entonces ahí empezamos el descontento, porque para la guerra de independencia participaron muchos criollos, precisamente porque ellos querían sus propios beneficios. Muchos de los criollos que pelearon en la guerra de independencia no era porque, ay, pobrecitos indígenas, o sea, pues no, realmente también querían que es esa guerra, ¿por qué? Porque ellos querían tener los mismos privilegios que los demás. O sea, ahorita que veamos la guerra de independencia, pues vamos a ver que hay muchísimas causas que hicieron que la guerra de independencia se llevara a cabo. Muy bien, entonces seguimos. La iglesia tomó un papel muy importante. Empezó a existir algo llamado la Santa Inquisición. Yo sé que ustedes han escuchado acerca de estas dos palabritas, la Santa Inquisición. Pues bueno, como su nombre dice, Inquisición, era el castigo que recibían las personas por no cumplir con las cosas que te decía la iglesia. Aparte de los puestos políticos del virrey y del mismo rey en España, no solamente ellos tomaban las decisiones, la iglesia tomaba un papel muy importante porque casi también tomaba las mismas decisiones que el rey. Digo casi porque pues todavía el virrey estaba arriba, pero aún así controlaba mucho a la población. Y cuando la iglesia se daba cuenta que tú no estabas realizando, por ejemplo, tus oraciones, tus rezos, no estás bautizando, porque hay muchos indígenas que todavía se rehusaban a bautizar a sus hijos. Entonces, porque todavía querían hacer los rituales como el Hetzmec, les comparto, ese es un ritual en Yucatán, ese es un ritual maya, que también tuve la oportunidad cuando visité Yucatán de ver ese ritual. Y no es un bautizo como el que realiza la iglesia, sino que es otro tipo de ritual en el cual, pues, es su creencia, ¿no? La creencia maya indígena. Y vean, y había padres en este entonces que todavía nacían sus hijos y querían hacerles el ritual que ellos realizaban en ofrenda a sus dioses. Pero, ¿qué pasaba? Y se rehusaban a bautizar a sus hijos. La iglesia, cuando se daba cuenta de esas acciones, entraba la Santa Inquisición, en el que las personas eran castigadas, pero de verdad castigadas por su falta. Y fíjense que eso era todavía más castigado que hasta las mismas personas que realizaban algún tipo de hechicería. Imaginemos que en ese tiempo habían mujeres o personas que utilizaban muñecos o dibujos para preparar algún embrujo o amarre, eh, para, para hacer, no sé, algún tipo de hechicería. No era tan castigado, ¿eh? Fíjense, o sea, vean la comparación de cómo ellos consideraban que, bueno, ahí está haciendo, hay un embrujo, una hechicería. No era tan castigado porque creían que eso era por ignorancia, que las personas eran ingenuas e incultas, simplemente lo seguían evangelizando, no era tan castigado.
A diferencia de que no bautizaras a tu hijo, eso era, pero de verdad castigadísimo. O sea, la iglesia se limitaba a que todos cumplieran con lo que se les postulaba, también con el cobro de los diezmos, las primicias y demás cosas que la iglesia realizaba en ese entonces. ¿Sí? Muy bien. Ahora, después de todo lo que ya platicamos acerca de la Nueva España, de hecho, esto es un gran resumen de todo lo que se vivió en la Nueva España, porque fíjense, fueron muchísimos años, desde 1521, que fue la caída de México Tenochtitlán, hasta 1810, que inició la Guerra de Independencia, el movimiento de independencia. Y bueno, antes de comenzar a hablar del movimiento de independencia, les voy a mostrar lo siguiente. Les voy a presentar un videíto. Déjenme quitar esto. Y antes de comenzar a hablar de las etapas de la Guerra de Independencia, les voy a presentar un video en el cual nos van a hablar de forma sencillísima algunas causas de la Guerra de Independencia para que se den cuenta que no solamente había una causa, que era el apoyar a los indígenas, no. Cada grupo que participó en la Guerra de Independencia tenía sus propios intereses. Habían causas internas, es decir, lo que movió a la gente estando en Nueva España, y las causas externas, que era ya cosa de España. Muy bien, vamos a escuchar el videíto. La independencia es uno de los acontecimientos de mayor importancia en nuestra historia, porque marca el fin de la vida de México sometido como colonia de España y el principio de su vida como nación independiente. Entre las causas que determinaron la Gran Revolución de 1810, algunas tuvieron su origen en las condiciones del régimen colonial, tales como la desigualdad económica y social de sus habitantes, las dificultades que las leyes oponían al progreso de los mismos, y el menosprecio con que eran vistos los nacidos en América, todo lo cual engendraba un profundo malestar entre los americanos y el gobierno de España. Por otra parte, nuestro movimiento de independencia fue inspirado y fomentado por las grandes revoluciones que en Inglaterra y Francia acabaron con el régimen de las monarquías absolutistas e introdujeron el régimen liberal burgués. Dentro de las causas internas de la lucha por la independencia podemos encontrar las siguientes: la discriminación social, la explotación y la miseria de indígenas, negros y castas por parte de un grupo reducido de españoles que habitaban la Nueva España. Las crisis agrícolas y las hambrunas provocadas por el atraso tecnológico y material en que España tenía sumergidas a sus colonias en América. El descontento por la explotación de los recursos de la Nueva España. El acaparamiento por parte de los españoles de los principales cargos en el gobierno, el ejército, el clero y la educación. La inconformidad de los criollos y su aspiración por obtener el dominio en diversos sectores, que los llevó a la conformación de un espíritu nacionalista novohispano. Lo anterior provocó la formación de juntas de gobierno en distintas partes de la colonia, cuyo objetivo era alcanzar la autonomía de la Nueva España. Pero no solamente la situación al interior de la colonia propició el movimiento de emancipación de Nueva España. El contexto internacional de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX también influyó de manera notable con ideas sobre libertad y soberanía. Así, dentro de las causas externas que influyeron en el movimiento de emancipación de Nueva España, encontramos las siguientes: la Ilustración, movimiento intelectual basado en la razón que trajo al mundo nuevas ideas políticas, económicas y sociales. Surgirían ideas sobre el establecimiento de un gobierno republicano, constitucional, democrático, con división de poderes, con libertad e igualdad social, con respeto a los derechos humanos y favoreciendo el proceso tecnológico, industrial y científico. Independencia de los Estados Unidos. Representó un ejemplo de libertad y respeto a los derechos del hombre americano. Estados Unidos se convertiría en el primer país constitucional, con un gobierno federal
con un enorme apoyo al progreso tecnológico y económico de sus habitantes. Las reformas borbónicas, serie de cambios políticos, económicos y administrativos hechos por el rey Carlos III a partir del año 1760, que generaron enorme descontento entre los habitantes novohispanos. La invasión napoleónica a España en 1808 causó, entre otras cosas, la destitución de los reyes de España, Carlos IV y Fernando VII, y la imposición de un rey impopular, José Bonaparte. Dicha situación provocó la guerra entre Francia y España, y por obvias razones, el descuido de las colonias españolas en América. De esta manera, las condiciones estaban listas para que iniciaran las conspiraciones en favor de la independencia de Nueva España, que daría inicio el 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. Muy bien, chicos. Fíjense, aquí nos explica el video las causas tanto internas como externas de la guerra de independencia. Y fíjense que entre las causas internas no solamente encontramos la desigualdad, bien pudimos observar y escuchar que, bueno, había tanta desigualdad entre todas las castas, entre los indígenas, las injusticias, etcétera, pero también entre las causas internas podemos encontrar que había hambre. En una parte del video nos mencionan que por todo ese atraso económico, ¿por qué atraso económico y tecnológico? Porque a la España no le importaba tener bien a Nueva España. Recuerden que Nueva España solamente era utilizado para llevar minerales y recursos a la corona española. Solamente para eso le servía, no le importaba construir aquí carreteras, traer tecnología. A España no le importaba eso. Lo único que quería obtener de Nueva España era todas esas riquezas, todos esos minerales, todas esas minas que se explotaron para llevarlo toda la corona española. Entonces, al no importarle lo que pasaba en Nueva España, pues había crisis, había hambre. Entonces hubo un tiempo en el que hubo hambre para todas las castas y para todos los que vivían en Nueva España, que provocó también el descontento de ellos. De igual manera, podemos encontrar el malestar de los criollos. Ahí ya tenemos otra causa. Los criollos estaban enojadísimos con España. ¿Por qué? Porque no les permitían tener un cargo político. Solamente los peninsulares podían tener ese cargo político y eso, pues a los criollos les molestaba demasiado. Entre las causas externas, es decir, cosas que no pasaron en Nueva España, encontramos muchísimas. De hecho, en externas es donde más hubo esa influencia para querer iniciar un movimiento de independencia. Tenemos la Ilustración que fue esa etapa o esa parte en la historia del mundo en el cual empezaron las personas a abrir los ojos, de forma metafórica, lo estoy mencionando de forma metafórica, de hecho por eso se llamó la Ilustración, porque las personas empezaron a generar ideas de libertad, empezaron a generar ideas como de duda, para pensar, a ver, ¿será cierto de verdad lo que me están diciendo? Entonces, pues empezó eso de querer, pues pensar, dudar, ser libres, aparte de que Estados Unidos ya había realizado su independencia y como fue el primer país en realizar su independencia, pues fue de mucha influencia para todos los demás países que estaban aquí en América para también poder realizar su independencia. De igual manera, mientras que en Nueva España había toda esa crisis, en España también estaba, porque ahí hubo una guerra borbónica en el cual despojaron a los reyes que estaban, uno de ellos Fernando VII, y bueno, eso generó que en Nueva España aumentaran todos los impuestos. Entonces, pues, las personas que vivían en Nueva España, pues simplemente les llegó el comunicado de, ¿sabes qué? Ya no vas a pagar tanto impuesto. Como ya se cambió a los reyes, ahora es tanto. Entonces comenzaron a haber nuevas leyes y nuevas normas
que causaron el descontento de las personas que estaban en Nueva España. Ahora vamos a ver de forma rápida las 4 etapas del movimiento de independencia. La primera ya la conocemos, ¿no? Es la que normalmente es la más común. En 1810, Miguel Hidalgo, que es el que inicia con los conspiradores. Encontramos a Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y demás que realizaron ¿cuál es la palabra? La conspiración. Se me estaba yendo la palabra, la conspiración. También un dato muy importante es mencionar que ¿por qué se levantaron el 16, bueno, la madrugada del 16 de septiembre? ¿Por qué? Porque fueron descubiertos. De hecho, no era planeado para ese momento, todavía estaba la conspiración y tenían todavía pues un tiempo en el que estaban pensando cuándo iba a ser, apenas estaban en esas pláticas a ver cómo se organizaban, pero como fueron descubiertos, fue esa hora o nunca, porque ya vienen a arrestarnos, entonces es ahora. Muy bien. La segunda etapa tiene como líder a José María Morelos y Pavón. De hecho, nuestra tarea tiene mucho que ver con este líder de independencia, que es José María Morelos y Pavón, que la segunda etapa fue de 1811 a 1815. José María Morelos y Pavón realizó diversos documentos a lo largo de esta etapa. Una de esas fue la del Congreso de Chilpancingo y otra la de Sentimientos de la Nación, que vamos a hablar también más adelante. En la tercera etapa encontramos a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero. También vamos a recordar que la Guerra de Independencia duró muchísimo tiempo, o sea, sí tardó unos años, de 1810 a 1821. Entonces, pues a lo largo de 11 años, pues personas lamentablemente morían, otros que eran niños cuando había iniciado la guerra ya eran adultos y ya eran los que se convertían en los líderes. Aquí tenemos a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero, que va de 1815 hasta la consumación, que es en 1821. Y esta tercera etapa, pues, abarcó diferentes partes como San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Puebla y demás. Y eso nos lleva a la cuarta etapa y ya la última, en el que el principal líder fue Vicente Guerrero. Y aquí encontramos a un personaje que estaba de líder del otro bando de los españoles, que es Agustín de Iturbide. Y bueno, aquí se hizo la alianza, fue lo que marca el fin, la consumación de la guerra de independencia. Aquí sus ejércitos se unificaron, se dieron la mano y decidieron vamos a hacer la paz. Entonces, aquí se tomaron de la mano. De hecho, muchos libros te lo cuentan como el abrazo de Acatempan. De hecho, aquí en la siguiente página, no, todavía falta, hay una imagen en la que se ve que se están abrazando. Está Vicente Guerrero y también Agustín de Iturbide en Acatempan, entonces se abrazan y eso marca el fin y la consumación de la guerra de independencia. Muy bien. Aquí tenemos que vamos a ver otro videito, chicos. Este está bien bonito. Fíjense que aquí tenemos información de cómo inicia en 1810. ¿Alguno de ustedes, bueno, en el 2010, antes de presentarles este video, les voy a dar una pequeña introducción. En el 2010 se cumplieron los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia. Hubo un programa, tal vez ustedes lo vieron en algún momento, yo lo vi cuando estaba pequeña, de hecho creo que estaba en la secundaria, no me acuerdo muy bien, pues ya pasaron 13 años. Entonces, yo vi este programa en la televisión, de hecho era una novela, creo, y se llamó Gritos de Muerte y Libertad. Para quien sabe de qué estoy hablando, pues fue una novela, pero ahorita que la busqué en internet decía que es una serie, porque ya todas las novelas se convierten en series. Y
fue una novela muy especial que realizó la televisora Televisa y en el canal de las estrellas, y lo pasaron. ¿Por qué? Como un documental. ¿Por qué? Para conmemorar los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia. Y vamos a observar un pedacito de lo que nos muestra esa serie. Y observen, justamente esta es la etapa en la que sale Miguel Hidalgo, se tocan las campanas y empieza a hablar a toda la gente. La verdad, yo cada que veo este video me causa mucho sentimiento. De hecho, recuerdo cuando yo veía las obras de teatro en el que representaban a Miguel Hidalgo y la Guerra de Independencia, yo me ponía a llorar. Entonces vamos a observar este videíto y pongan mucha atención, especialmente en lo que dice Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo dice varias palabras, de muchas palabras, y entre esas menciona muchas causas de la Guerra de Independencia. Entonces pongan especial atención a lo que menciona Miguel Hidalgo en este fragmento. Solo dura 3 minutitos. Ya ustedes han visto este movimiento. Sepan que no tienen más objeto que quitar el mando a los europeos. Ustedes, como buenos patriotas, deben defender a este pueblo. ¡Muera el mal gobierno! ¡Que viva la religión! ¡Que viva nuestra Santísima Madre de Guadalupe! ¡Que viva Fernando VII! ¡Y que viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera el mal gobierno! Cumpla mis órdenes de inmediato y al pie de la letra. Tráigalos vivos o muertos. Su Excelencia. Esto se termina aquí. ¡Que viva Fernando VII! Yo declaro, Allende, que ni usted ni yo veremos el final de esta empresa. Sí, don Miguel, lo tengo claro. Muy bien. Entonces, capitán, ¡hagamos estallar al mundo! Muy bien, chicos.
¿Qué les pareció este videito? Muy emocionante, ¿verdad? Y necesito la participación de alguien. Fíjense que cuando se da el grito, siempre el presidente cada año dan el famosísimo grito, siempre grita mucho viva, ¿verdad? Viva tal, viva tal, viva tal. Bueno, yo sé que pusieron atención al video. Díganme, ¿qué era lo que mencionaba Miguel Hidalgo? ¿A quiénes él decía viva? ¿Alguien me quiere apoyar con lo que escuchó en el video? También Miguel Hidalgo dijo varios viva. Dijo viva y dijo nombre, dijo viva y dijo más, y dijo viva. ¿Alguien me quiere compartir lo que escuchó del video? Nada. Brandon, adelante. Ay, gracias. Ya lo iba a decir yo. Pues creo decía viva la Virgen de Guadalupe, viva, bueno, decía varios nombres, pero me acuerdo, decía viva Ay, dijo un nombre, es al que quiero llegar, un nombre, inicia con F. específicamente dijo un nombre, también a mí se me quedó muy marcado ese nombre, no supe, se me fue cuál, lo tenía, pero se Sí, me fue. dijo, Mm, gracias. Ajá. Bueno, pero había dicho uno muy específicamente que cuando da el grito nunca lo había escuchado. Ujú. Y de hecho casi no se menciona, pero también es parte, para que sepamos también el origen de todo esto de la guerra de independencia, porque Miguel Hidalgo, y está también en los documentales y en los libros también, en esos libros profundos que se dedican a estudiar la historia de México, en el cual está no solamente viva la Virgen de Guadalupe, viva América, también es algo que mencioné. ¿Por qué América? Porque acuérdense que Estados Unidos ya había tenido su guerra de independencia, ya era libre, entonces también querían compartir eso de la libertad de América. Pero también grita viva Fernando VII. Y eso es muy importante, chicos, porque fíjense, en el caso de Miguel Hidalgo, ahí ya comenzamos a ver los intereses de cada insurgente, palabra que utilizaron para representarse a sí mismos como insurgentes, porque fíjense, Miguel Hidalgo, al gritar viva Fernando VII fue al que quitaron de su puesto como rey en España. Recuerden que hubo por ahí una guerra española, también estaba como que en conflicto con otros territorios y lo quitaron y pusieron a otro rey. Y cuando pusieron a ese rey en España fue cuando aumentaron los impuestos, cuando seguramente Miguel Hidalgo se vio afectado, porque todas las personas al momento de cambiar al rey en España, pues cambiaron muchas cosas en Nueva España. Entonces, fíjense que al gritar viva Fernando VII, Miguel Hidalgo no quería quitar a los españoles por completo. Él quería quitar a los nuevos reyes. Y es ahí, porque recuerden que Miguel Hidalgo era cura. Entonces, después de todo, él estaba de acuerdo con muchas de las cosas que realizaban los españoles. Entonces, ahí ya vamos profundizando en este tema y vamos sacando también para ir organizando bien la historia, ¿verdad? Porque Miguel Hidalgo del todo no quería quitar a los españoles, simplemente quería que regresara Fernando VII. Seguramente si le preguntaran en ese momento a Miguel Hidalgo, bueno, ¿quiere sacar a los españoles y que los indígenas lideren todo o los criollos, etcétera? Pues no, realmente con lo que Miguel Hidalgo dijo, pues él no quería eso, simplemente quería que quitaran a esos que habían puesto y que regresara Fernando VII para que las cosas siguieran normal. Ahí tenemos también a Ignacio Allende, en el cual pues también encontramos a criollos, intereses criollos también. Aquí podemos encontrar la fotografía, a ver dónde está. Líderes como, por ejemplo, Ignacio Allende y Juan Aldama, en el cual eran criollos. Allende era un criollo, Aldama no, pero Ignacio Allende era un criollo. ¿Y qué quería? ¿Quitar a los españoles del todo? No.
Simplemente quería que él pudiera tener ese cargo político que no le habían permitido porque había nacido en Nueva España. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Aquí, por ejemplo, vemos el famosísimo abrazo de Acatempan. Observen cómo, pues bueno, aquí vemos cómo está de un lado Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que fueron los que terminaron con esta guerra de independencia que tuvo una duración de 1810 a 1821, es decir, 11 años. Bien, a partir de este entonces va a comenzar otra etapa de nuestro México lindo y querido que vamos a ver la próxima clase. ¿Qué pasó después de esta guerra de independencia? ¿Cómo quedó el país? Son cosas que vamos a descubrir la próxima clase, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Porque hoy tenemos tareas y no paso a explicarles la tarea. Está todo muy interesante, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar la tarea. Está sencillísimo. La tarea, les decía que tenía mucho que ver con José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón, cuando estaba la Guerra de Independencia, escribió un documento llamado Sentimientos de la Nación. ¿Y qué tenía este documento? Bueno, ustedes ya lo van a investigar, pero pues algo que van a encontrar ahí son algunas cosas que los insurgentes querían. Por ejemplo, aquí habla José María Morelos en este documento de la esclavitud, de las injusticias. Dice muchas palabras que seguramente no han podido decir frente a frente con un español porque pues seguramente iban a ser fusilados. Esto lo plasma José María y Morelos y Pavón, pero ojo, cuando ustedes vean este documento en internet, se van a dar cuenta que pues no lo dice en forma de reclamo, hasta la forma en la que se estructura, por eso hasta tiene un nombre bonito, ¿no? Sentimientos de la Nación. Porque lo que buscaba José María Morelos y Pavón plasmar en este documento no era un reclamo, simplemente el dar a conocer todo lo que los insurgentes estaban sintiendo en ese momento, por qué era su lucha, qué era lo que querían lograr, pero sobre todo las emociones, por lo que estaban pasando, la separación de las familias, cosa que al estar en guerra no podían decir, y José María Morelos y Pavón lo plasmó en un documento. Esa es una imagen del documento real, pero bueno, ustedes van a encontrar en internet cómo pueden hacer el trabajo, lo pueden hacer de forma digital, lo pueden hacer en Word, o lo pueden escribir, si les gusta escribir a mano, también lo pueden hacer y le toman foto. Recuerden nada más que cuando tomen foto a su tarea, importante que le pongan el nombre completo y sobre todo tratar de que sea lo más claro posible.